computadora. Vale, perfecto. Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Navarro, de la empresa Bizhotel, y os quiero dar la bienvenida esta tarde a este webinar que vamos a hacer, donde vamos a entrevistar a la directora comercial de la empresa FNS Rooms, Macarena Feriani. ¿Qué tal, Macarena? Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por la presentación, José. Encantada de estar aquí contigo en este ratito y nada, dar las gracias a todo el mundo que ha guardado un hueco en esta jornada de lunes para poder acompañarnos y estar con nosotros hablando de digitalización. Perfecto, Macarena. Pues muy bien, hoy estamos a 29 de junio del 2020, son las 17 horas en Madrid, España. Lo matizo porque bueno, tenemos bastantes contactos de la otra parte del mundo, en concreto Latinoamérica, y bueno, pues hemos intentado buscar este ratito de la tarde, ¿no? Para que bueno, pues se puedan disfrutar, ¿no? de esta tarde, nos puedan hacer preguntas también en el otro lado del charco. Bueno, primero de nada, como bien decía Macarena, ¿no? Daros las gracias por haber reservado este ratito, ¿no? Esta tarde. La entrevista va a durar más o menos una media horita y luego abriremos la rueda de preguntas para que todo el mundo pues, nos podáis, pues le podéis preguntar a Macarena, ¿no? Las dudas, inquietudes que tengáis sobre la digitalización en el sector hotelero, ¿no? Bien. En segundo lugar, bueno, este webinar sí que os comento una cosita. Tenéis el micro apagado todo el mundo, pero tenéis dos botones, uno de los cuales es preguntas y respuestas y el otro es chat. Podéis ir dejando ahí las preguntas si queréis o hacer cualquier comentario en el chat. Bueno, y yo las iré contestando, lo que son los comentarios, y luego al final de la presentación y entrevista, pues bueno, pues iremos respondiendo las que vayáis planteando. Bueno, pues os vamos a presentar a la ponente Macarena. Viene de la empresa FNS Rooms, la cual pues bueno, lleva 15 años en el mercado, ¿no? Es una empresa tecnológica de hoteleros para hoteleros, ellos son hoteleros. Y bueno, pues antes de comenzar, sí que me gustaría haceros una pequeña introducción, ¿no? Del por qué hemos querido contactar con FNS Rooms. Y es que desde Bizhotels, bueno, como somos una consultora hotelera de Revenue Management and E-Commerce, pues bueno, desde que comenzó la pandemia hemos tenido mucha demanda de clientes o potenciales clientes que nos preguntaban sobre cómo abordar esto de la digitalización, ¿no? Qué tipo de programas podían incorporar para dar respuesta, ¿no? a su operativa, ¿no? Y así transmitir, bueno, seguridad de cara al cliente interno y externo, ¿no? en su día a día. Y bueno, pues las preguntas frecuentes han sido pues lo que hoy vamos a plantear, ¿no? El tema del check-in online, ¿no? Oye, ¿cómo podemos mantener esa distancia de seguridad con los clientes? ¿Cómo podemos transmitirles esa seguridad, ¿no? De una manera pues ágil y segura, ¿no? Por las mismas también, como sabemos, bueno, pues aunque hayan ciertos destinos que pueden tener una ocupación mayor o menor, pero a grandes rasgos, pues bueno, pues sí que es cierto que las ocupaciones o los precios pues van a bajar, no van a ser los mismos. Pero, sin embargo, sí que podemos intentar generar más ingresos mejorando la estancia de los clientes si utilizamos el tema del cross-selling. Por lo tanto, el tema del cross-selling, ¿no? Vender productos complementarios que hagan pues una experiencia más enriquecedora y de una estancia pues, con mayor valor, sí que van a ser unos ingresos muy interesantes que no podemos descuidar y este año aún menos. Y luego, bueno, pues el tema de el all-in-one, ¿no? Es decir, el all-in-one significa todo en uno, es decir, hasta ahora pues podéis tener un programa de gestión, un PMS, ¿no? Donde hacéis los check-in, las entradas, la salida, la facturación. Por otro lado tenéis dentro de la página web pues su motor y aparte tenéis un channel manager, ¿no? Desde el que distribuís pues los diferentes canales de venta. Pues bueno, pues aquí sí que es verdad que, bueno, es correcto, está bien, pero sí que es verdad que como entre los tres se tienen que integrar para automatizar todo esto y que todo sea mucho más fluido, pues más de una vez puede pasar que en esas integraciones, en esas conexiones entre los tres programas,
pues bueno, no siempre salen las cosas como a uno nos gustaría, ¿no? Y entonces, bueno, pues te puedes llegar a cansar, ¿no? De contactar con uno o con otro y al final no sabes de quién es qué empresa es la que realmente tiene que arreglar el qué, ¿no? Y bueno, pues ahí es donde se van pasando la pelota de uno a otro, ¿no? Con la mejor intención, pero bueno, todo eso suele quedar solventado cuando, bueno, pues tienes un programa donde te recoge las tres soluciones y está todo mucho más limpio, conectado, ¿no? Por lo tanto, bueno, vamos a hablar un poquito de todo esto, ¿no? Del check-in online, de la comunicación con los clientes, del cross-selling y de los programas all-in-one. Así que, bueno, comenzando con esto, Macarena, si te parece, nos haces un poquito la presentación de tu empresa para que todo el mundo se ponga en contexto. Voy a compartir pantalla, si te parece. Vale. A ver. ¿Estáis viendo ya la pantalla, José? Sí. Vale. Bueno, pues como bien ha explicado José en su introducción, nosotros somos una empresa de tecnología que nacimos en el año 2005. Muchos hoteleros recordaréis que en esa fecha ya hubo una gran transformación con todo, pues a raíz de todo el tema del boom de Internet en lo que era el ámbito de la distribución hotelera. Y bueno, pues nuestros fundadores ahí vieron una oportunidad en el sentido de poder ayudar a los alojamientos a simplificar y facilitar esta distribución, sobre todo en el mundo online, cuando surgieron pues, las OTAs y los distintos canales de distribución. Y a partir de ahí nace lo que sería el embrión de FNS Rooms, que a partir de ahí ha ido evolucionando su modelo de negocio siempre con una visión muy clara, ¿no? En ese contexto existían grandes soluciones que muchas veces se iban de precio para la mayoría de los alojamientos, salvo que fueras una gran cadena, y la idea era ocupar un poco ese hueco con soluciones que efectivamente tuvieran la vocación de generar o de dar un servicio integral, ese all-in-one del que a lo largo de la reunión iremos explorando, pero adicionalmente, pues efectivamente estar ahí, que fueran muy fáciles de usar, que de alguna manera se adecuaran a los distintos tipos de alojamiento existentes y a partir de ahí ir creciendo, no solo ya en la distribución, sino posteriormente pues con el sistema de gestión, con el PMS, que además favorece todo lo que sería el control del alojamiento. Estamos hablando además de un contexto en el que empiezan ya a surgir pues las herramientas en la nube y a cambiar un poco todo el ecosistema del software tradicional que tenían los hoteleros, ¿no? Y ahí pues FNS Rooms comienza su andadura y bueno, y desde ahí hasta ahora pues ha ido evolucionando con nuevas herramientas y con nuevos desafíos, como este que tenemos ahora, que es un poco sin precedentes, pero que, bueno, de alguna manera nos obliga a todos a reinventarnos y, por supuesto, a nosotros a abordar todos esos retos de los que hoy iremos hablando. A partir de su nacimiento, FNS Rooms comienza fundamentalmente dando soluciones en materia de lo que sería el motor de reservas y de lo que sería el diseño web. A partir de aquí ya empieza a introducir pues toda la parte del, por un lado, el PMS, con todo lo que es el sistema de la reserva de principio a fin, desde que se produce la reserva hasta que el cliente abandona el alojamiento, todo el tema del channel manager o la distribución y la conexión con las OTAs y un poco toda esa distribución multicanal, como hemos dicho, toda la parte de diseño web, que es importantísima en este contexto digital. Y bueno, y una serie de módulos complementarios, como pueden ser pues todo el tema del punto de venta o el TPV, para aquellos que tienen pues otras unidades diferentes a la alojativa, o también todo el tema de eventos o ya la parte más de corporate. Y bueno, en este sentido, ya lo has comentado tú, José, el tema de tener un único proveedor tiene ventajas como las que has hablado, ¿no? De esa atención al cliente unificada, pues de una serie de ahorros, tanto de costes económicos como de aprendizaje o de gestión por parte del personal, de formativos, bueno, y otra serie de ventajas adicionales, como por ejemplo también el tema de la API abierta, ¿no? El hecho de que podamos facilitar luego la integración, que lo veremos cuando hablemos de check-in online, ¿no? Como al final hay todo un ecosistema de proveedores y una herramienta de un hotel tiene que ser capaz de ir adaptando todo eso para que, oye, poder ir conectándote con nuevos proveedores y poder ir adaptándote
nuevos desarrollos. Genial. Y bueno, finalmente, y por no hacerlo más extenso, trabajamos 3 pilares: en la conversión o la distribución por el canal directo, que es importantísimo, es vital en este contexto más que nunca, ¿no? Cuando hablabas de la demanda, pues efectivamente hay que estar ahí, y hay que estar bien y compitiendo al máximo nivel, todo el tema del channel manager y toda la parte de gestión y control del alojamiento, que en este contexto también se postula como un tema fundamental con todo el tema de protocolos a raíz del COVID que tenemos que implementar en nuestros hoteles. Genial. Muy bien, fantástico, Macarena. La verdad que con esta mini presentación que iremos desarrollando poco a poco, creo que ya a todo el público le ha quedado bastante más claro, ¿no? Vuestra misión, ¿no? en este mundo hotelero, y bueno, y todo lo que podéis aportar a ellos. Pero bueno, como siempre os he seguido y veo que estáis en continua evolución para dar respuesta a todos los hoteleros, ahora, con esto del COVID, ¿qué novedades nos traéis a nivel de digitalización hotelera? ¿Qué nuevas sistemas o aplicaciones habéis ido desarrollando, implantando? Pues mira, ahí yo creo que la experiencia que tenemos como hoteleros, que como has comentado, nuestros fundadores son propietarios también de alojamientos hoteleros y por lo tanto se enfrentan a esta misma situación, también desde el otro lado, desde el negocio puro, ¿no? Desde la barrera de estar abriendo o tomando decisiones sobre cómo abrir de nuevo los alojamientos tras este periodo de confinamiento. Ahí el análisis que hemos tenido que realizar ha sido pues el de todos los propietarios, ¿no? Por un lado, la necesidad de dar garantías a los huéspedes, que nos ha obligado a los alojamientos a poner en marcha protocolos para transmitir esa seguridad, como puede ser el tema del check-in online o como puede ser todo el tema del refuerzo de la limpieza. Ese fue un punto fundamental. Un segundo pilar en el que hemos trabajado muy duro en estos meses es todo el tema de la comunicación. Es decir, está muy bien, yo adapto mis sistemas de protección para que mis huéspedes se sientan seguros durante todo el tiempo de su estancia, pero como dice el refrán, no basta con ser mujer del César, también hay que parecerlo y hay que saber comunicarlo. Y muchas veces somos gestores de empresas y se nos olvida la parte de comunicación. Los sistemas tienen que estar adecuados durante toda la experiencia del huésped a comunicarle esos protocolos y esas medidas de seguridad que hemos implementado. Y eso el PMS, hoy por hoy, a través de toda una serie de plantillas, pues también lo tiene contemplado. Y luego el tercer pilar, que es en esta crisis la caída de la demanda, como no puede ser de otra manera, es otra gran preocupación que ahora mismo tenemos todos puestos el foco en ella. Entonces, ver cómo a través de los datos, que son fundamentales, pero datos además que tienen que ser muy manejables, que no es el dato por el dato, sino el tener exactamente el dashboard que uno necesita para a partir de ahí tomar esas decisiones que tú comentabas, ¿no? El decir, oye, venga, no me lo voy a jugar todo a bajada de precios, voy a hacer estrategias pues de tarifas diferentes, políticas de cancelación flexibles, extras y otra serie de medidas. Entonces, son 3 pilares fundamentales sobre los que hemos pivotado nuestros desarrollos. Muy bien, genial. Pues, hombre, me ha gustado mucho la parte esta que has dicho, ¿no? Que además de ser mujer de César, además de parecerlo, hay que serlo, ¿no? Esto porque, bueno, básicamente muchas veces se nos olvida la parte de comunicar, ¿no? Y la experiencia del cliente, ¿no? Del huésped, pues no siempre la estamos acompañando como se debería, ¿no? Con lo que, bueno, ahí sí que, y bueno, justamente este trabajo que a nivel de comunicación en los check-ins o en la recepción, pues, bueno, pues se suele hacer, es una cosa que, bueno, pues hay que agilizar o hay que intentar facilitar de una manera más automatizada bueno, por la seguridad, ¿no? Del mismo cliente, ¿no? Que no tenga que interactuar tanto físicamente, ¿no? con el personal. Entonces, bueno, hilando con esto, a nivel del check-in online o el proceso de check-in, ¿cómo lo trabajáis vosotros? Bueno, el check-in online, del que se está hablando muchísimo últimamente, precisamente porque es uno de los pilares sobre los que están trabajando los alojamientos para todo el tema de sus protocolos, el check-in online puede tener como 2 posibilidades, ¿no? Está por un lado lo que realmente sería check-in online en sentido estricto, y luego está el check-in automático, ¿vale? Que es como llevar ya todo el proceso con la máxima automatización de tal manera que haya la menor interacción posible. Entonces, nosotros trabajamos las 2 vías, ¿vale?
Ujú, El check-in online lo que te permite es, en tu PMS, ujú, el poder trabajar en diferido todo lo que sería la toma de datos del cliente, o sea, el rellenar la ficha del huésped, ujú, así como también recabar su firma, de tal manera que si el alojamiento no tuviera ya la automatización y sí que tiene personal en recepción, cuando el cliente llega, el tiempo que va a estar en la recepción va a ser mínimo. ¿Por ujú. qué? Porque ya solo tienen que asignar la habitación, recoger su llave y listo. De tal manera que reduces no solo el contacto entre personas, sino la gente que va a confluir en un mismo momento en la recepción. Va a ser un proceso mucho más fluido. Entonces hay muchos alojamientos que lo que se han planteado con el check-in online es este punto, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionaría el check-in online? El check-in online directamente lo que te permite es, bien por WhatsApp, bien por email, bueno, con los canales que tú tienes habilitados con ese huésped, mandarle un enlace de tal suerte que el cliente puede rellenar o manualmente o escanear, si su documento de identidad tiene código CR, escanear todos los datos de manera que se importan, viaja al PMS y el alojamiento puede tener toda la información del huésped almacenada y consultarlo en todo momento en la ficha del huésped. Además, nosotros lo que sí que les damos es como una consola desde la cual pueden ver directamente Ujú, todo el estado en el que está cada cosa. Es decir, si yo, imagínate, José, que tú vienes el mes que viene a mi hotel, ujú, yo te puedo mandar, tú haces la reserva hoy y ujú, yo puedo coger y decir, tener automatizado que se te envíe el enlace ujú. 15 días antes para que tú vayas haciendo el check-in online. Yo Ajá, puedo ir controlando que tú lo has hecho todo o que has empezado a rellenar los datos y no están todos completos y falta alguna cosa, a través de un código de colores muy sencillo que aparece en nuestra consola, en nuestro monitor de estado de check-ins, ujú, vamos a ir viendo si está totalmente completado el proceso de forma satisfactoria o si no lo has hecho. Si no lo has hecho, yo podría enviarte un recordatorio, imagínate que te lo mandé por WhatsApp en primera instancia y que ujú, luego decido el mismo día mandártelo por email, por ejemplo, para intentar agilizar eso y ver en todo momento cómo está. Y ujú. si no, siempre tienes la opción de que en recepción se hiciera, pero te has quitado una buena parte de reservas que presumiblemente sí lo van a hacer en diferido. O sea que básicamente es lo que hoy, bueno, lo que hace años, lo que siempre nos pasa cuando en los aviones, ¿no? Las aerolíneas, pues nos envían esos mails automáticos, ¿no? Y si a lo mejor un par de días antes de, oye, mira, ya hemos abierto el embarque, pum, ya te puede esto, y si no lo has hecho, te envían el recordatorio. O sea, todo eso va automatizado, si así se programa, ¿no? Eso es, eso es. Además, nuestro sistema tiene una ventaja adicional también, Ujú, que es que estamos implementando lo que sería la gestión documental. Es decir, el hecho de que se pueda almacenar esos documentos ujú, que vamos a poder necesitar posteriormente, que pueden ser o el DNI o sea, el documento de identidad, que en cada país se llama de una manera, o por ujú, ejemplo también el TAM o el documento de ingreso, ajá, que en algunos países, por ejemplo, es importante para el tema de la exoneración de impuestos, entonces tienen que tenerlo bien almacenado ahí y poder ujú, consultarlo, con lo cual se les da esa funcionalidad extra. Y ujú, luego también el hecho de que, como te digo, tú en todo momento controlas. Yo creo que esa es la gran diferencia, porque te diré que nosotros también trabajamos tenemos algunas integraciones externas, trabajamos con ujú, algunas herramientas que dan el check-in online ujú. y que las hemos integrado en el PMS y que se comunican con nuestro sistema. Muy Pero bien. tú en el PMS, con nuestro desarrollo, lo que vas viendo es en todas las fases del proceso qué es Ujú, lo que te puede estar faltando para poder comunicarte con el cliente y ujú. pedirle que lo reenvíe. Con lo cual, te da una sensación de control, de que vas dominando como todo el proceso a través de esa consola, que es muy interesante. Claro, y encima no tienes que conectar todo a varios programas, ¿no? Y decir, bueno, a ver cómo se ve esto, ¿no? Y otras claves, otro usuario, claro, es Claro, no, lo tienes todo más. perfectamente integrado. Es más, en la Ujú, ficha de la reserva, cuando te metes en el PMS y vas a la ficha de la reserva, que sabes que puedes ujú, acceder desde el planning mismo, tú vas a ujú, tener ya todos esos datos cumplimentados, que además quedarán también en el repositorio de clientes para luego esas acciones comerciales que ujú. queramos hacer en el futuro. Genial. Entonces, has comentado, bueno, check-in online y luego el check-in automático, que el automático sería. Claro, en el check-in automático, digamos que el trabajo no ha acabado aquí, sino que Ujú, nosotros, a partir del momento en el que ya tenemos los datos del cliente y toda, digamos, la ficha del huésped y la firma recabada, ujú, tendríamos que hacer, estamos hablando de establecimientos que no tienen recepción 24 horas ujú, o que han minimizado ese contacto entre personas y lo quieren tener todo automatizado. Entonces, aquí estaríamos hablando de que ellos ya tienen pues, un sistema de puertas automáticas, o un tema de un kiosco para la expedición de las tarjetas, de tal manera
que al final lo que tú consigues es que a través de todas esas comunicaciones les das, por ejemplo, los códigos para que puedan acceder al establecimiento y abrir la puerta de su habitación. Entonces, todo eso le llegaría en las comunicaciones por mail o por WhatsApp y el cliente no tiene por qué interactuar con ningún personal. Vale, vale, genial. O sea que, bueno, prácticamente para el que no ha hecho esa inversión tecnológica de las llaves, pues bueno, pues estaría el otro proceso, el que ya lo tenga, pues bueno, pues ya se termina de integrar y va todo automático. Automático. Muy bien, muy bien. Bueno, pues un gran avance. La verdad que los clientes lo agradecerán mucho, ¿no? Esa funcionalidad y más ahora que todo el mundo va con el móvil a todos los sitios, ¿no? Y Claro. prefiere más mantener esa distancia de seguridad y no tener que llegar a ciertas horas con prisas, corriendo y tal, ¿no? Que esto. Eso es, no, en algunas, por ejemplo, a veces nos preguntan, oye, pero ¿se puede seguir manteniendo? Imagínate una persona mayor que no esté familiarizada con todos los procesos automáticos, ¿podemos seguir haciéndolo desde recepción? Si el alojamiento quiere, siempre tiene la vía tradicional e incluso muchas veces lo que pueden tener es una tablet en el mostrador y se le muestra el código QR de tal manera que desde el móvil se puede escanear y no tiene por qué firmar tocando nada del alojamiento, podría incluso firmarlo en su móvil sin tener que interactuar, con lo cual todo a través de un código QR, o sea que posibilidades da mucho juego y sobre todo yo creo que es algo como muy demandado en la actualidad y que ha llegado para quedarse, vaya. Bien, bien, bien. Bueno, pues está bien recalcar esto que estás diciendo de cómo salvar, ¿no? La gente que no tiene, que no es tan hábil, ¿no? Tecnológicamente con ese simple QR, ¿no? Que habréis montado ya el formulario para que a golpe de clic una persona mayor, pues bueno, pues lo pueda hacer de manera sencilla, ¿no? Claro, al personal le asisten todo lo que es el escaneado del código QR con su móvil y directamente lo podría firmar de la pantalla, sobre todo para que no tenga que tocar cuando estamos hablando de minimizar pues, el contacto físico, ¿no? Genial, genial. Muy bien. Bueno, pues tema del check-in, un gran avance a nivel velocidad, ¿no? Costes por todos los sitios, seguridad, ¿no? Que es lo más importante. Y bueno, y comodidad, ¿no? De cara a los clientes bueno, y al personal, ¿no? Para que, bueno, lo que pueda hacer una máquina, que lo hagan a una máquina, ¿no? Y dediquemos los esfuerzos comerciales, los esfuerzos de personal a tareas, pues bueno, de mayor valor, ¿no? Por decirlo de una manera. Bien, y a nivel de comunicación interna, entre departamentos, con el personal o bien con los clientes, ¿no? ¿Cómo lo trabajáis esto? Bueno, en lo que es la comunicación externa, por ir por las dos partes, Vale. todo el sistema o sea, en el PMS lo que hemos desarrollado es todo un sistema de plantillas de correo con campos variables. Este tema que sirve, en principio lo hicimos con la idea de poder mandar esos enlaces para poder hacer el check-in en diferido, lo hemos convertido al final en un sistema que te permite configurar plantillas de correo a lo largo de toda la estancia del cliente. ¿Por qué? Porque entendemos que otro de los retos a los que nos enfrentamos ahora mismo es controlar muy bien esa experiencia del huésped de principio a fin. Entonces, yo me veo en la tesitura de que primero, cuando hace la reserva, quiero que de forma automática le expliquemos al cliente todos esos protocolos de COVID que hemos implementado en el alojamiento. Es decir, ya le comunico, oye, estate tranquilo, que hemos hecho los deberes y estamos reforzando la limpieza, estamos trabajando con cita previa en determinados servicios, todos los protocolos que nosotros hayamos implementado. Muy bien. Luego podemos hacer todo el proceso de check-in. Si luego el cliente, por ejemplo, quiere hacer reserva en el restaurante y funcionamos con cita previa, le podemos confirmar, esta noche tienes tu cita previa, o sea, podemos hacer todo un sistema de comunicación que va a hacer que además la sensación del cliente es que estamos pendientes en todo momento. Estas plantillas de correo pueden salir de manera automática porque así lo hayamos predefinido en el sistema y establecer otras con carácter manual, que son las que queremos que se manden solo pues, de forma puntual por el personal de recepción o por quien digamos, con lo cual tenemos también esas dos opciones. Incluso fíjate una cosa más, después de que el cliente abandona el hotel, hay alojamientos que incluso tienen configuradas plantillas para poder hacer una encuesta de satisfacción, de oye, ¿cómo te has visto? Ayúdanos a mejorar, tanto en temas de COVID como en temas de calidad normales y corrientes. Con lo cual, de alguna manera también toda esta comunicación la reforzamos, ¿no? A raíz del COVID, digamos que buscamos también las oportunidades, oye, te tengo que hablar de mis protocolos, te tengo que transmitir tranquilidad y seguridad, pero voy a aprovechar además para que te sientas más especial durante tu estancia con nosotros, ¿no?
Genial. Bueno, pues esa parte es muy crucial, ¿no? De hecho, es una que a mí me encanta, ¿no? El poder contactar con los clientes en el previo, ¿no? Antes de que vengan. Y ahora más que nunca, que los clientes necesitan escuchar, bueno, cuando vaya allí a desayunar o comer, ahora va a ir por turnos o hay un horario y puedo entrar en cualquier momento. Seguirá habiendo buffet, ahora has asistido, ahora va todo emplatado. Las hamacas, la piscina, hoy hay que reservar hora, cómo se hace con los spas, o bueno, todo eso, claro, son preguntas frecuentes que evidentemente, pues bueno, los clientes, si no se lo decimos, nos van a bombardear a llamadas o directamente, pues bueno, pues se van a ir a otro proveedor, ¿no? A otro establecimiento que sí que lo tenga todo esto más claro, ¿no? Uh, eso en el previo, de hecho, bueno, hablo con conocimiento de causa, porque nosotros también, al gestionar bastantes hoteles, pues nos llega mucho el feedback de los clientes, ¿no? Y luego, lo otro que comentabas durante la estancia, ¿no? Durante la estancia informarle, pues bueno, de ese cross-selling que podemos llegar a hacer, ¿no? Oye, pues si estamos sacando alguna promoción dentro del restaurante, en el bar o dentro del spa, pues bueno, pues eso muchas veces no se hace porque no lo tenemos automatizado. O automatizado porque es que se nos puede llegar a olvidar cuando los clientes están ahí, pues no tenemos tiempo de hacer todo ese tipo de acciones y, bueno, como bien dices, si se montan bien las plantillas en los idiomas que toquen y tal, pues bueno, es una cosa que sí o sí va a salir y bueno, pues queda muy bien. Y lo último que comentabas, ¿no? Es ya la salida, ¿no? El post-estancia, que tan importante es, incluso, ¿no? Para que vuelva otra vez el circuito de ventas, ¿no? A volver a casa, ¿no? Es decir, bien se puede hacer esta encuesta que estás comentando, tan interesante, que normalmente en muchos casos los hoteleros lo que solemos hacer, ¿no? Es ese agradecimiento por habernos cogido y esperamos que haya vuelto bien a su destino, ¿no? A casa, provocar las futuras ventas, ¿no? Es decir, bueno, ya que te has alojado, independientemente si nos ha resuelto directamente o a través de cualquier otra agencia, le solemos regalar un código promocional si nos reserva directamente, ¿vale? Que aquí sí que es un punto importante, ¿no? O una idea que, bueno, yo cuando trabajaba en Melia, pues bueno, ya lo estamos llevando, ¿no? Hace 15 años y es crucial, ¿no? Porque, bueno, da mucho coraje, ¿no? El tener una base de datos de clientes que cuando entran, los de tu venta directa sí, pero los otros no siempre tienen los datos, salvo que los registres en el check-in o utilices un sistema de Wi-Fi donde todos los recojas, pero sí que es verdad que donde los revenues nos esforzamos tanto en conseguir las ventas directas, es una pena, ¿no? El, teniendo los datos allí, no poder utilizar esas funcionalidades que bien estás comentando, ¿no? Para poder conseguir ventas futuras y ventas que sean de venta directa, donde nos ahorremos, bueno, todos esos costes de intermediación que serían innecesarios, ¿no? Si se utilizara todo esto y se pudiera disponer de unas soluciones como las vuestras. Totalmente. Sí. Y en el Yo caso... creo, perdona, porque a mí me gustaría matizar, yo creo que esos detalles marcan la diferencia. Qué diferente es que te vayas y te digan, estimado José, gracias, esperamos que hayas estado a gusto, aunque no le vayas a preguntar nada, aunque simplemente sea que esperamos que llegues bien a casa, ¿no? Yo creo que eso te deja, o sea, al final, desde el punto de vista de la calidad de servicio, pues son esas cosas que luego cuando te acuerdas, pues mira, esta gente que no sé, te impacta, ¿no? Te deja buen sabor de boca y hay que cuidarlo. Y efectivamente, lo de la base de datos que tú hablas de los revenues, yo creo que en este contexto es fundamental. Exacto, exacto. Sí, el empatizar y el fidelizar y el llegar a tener esa conexión tan cercana es crucial porque las ventas siempre se producen por confianza y más cuando es una venta de servicios. Entonces, hay que mantener ese vínculo bueno, por eso todo ese tipo de soluciones pues siempre se han cuidado tanto. Eso a nivel de comunicación, que bueno, aquí lo hemos hilado un poquito con ventas directas y el tema del cross-selling, bueno, que básicamente nos has confirmado que sí, que durante la estancia, ¿no? Se pueden enviar comunicados de promociones, ¿no? De promociones o de cita previa, o sea, ahí las plantillas son muy versátiles y la cuestión es darles uso y aplicarlas a lo largo de toda la estancia para mejorar esa experiencia del huésped. Perfecto. Y luego el otro tipo de comunicación con nuestros clientes internos, ¿no? Con nuestro personal a nivel departamental, ¿cómo funciona? Mira, nuestro sistema, esto ya al margen de lo que es la pandemia, está concebido para distintos roles de usuario, ¿no? Y hasta
cuando los hoteles ya tienen ya están organizados con departamentos y ya tienen cierta dimensión, hasta las formaciones y demás se acomodan un poco a las distintas necesidades que puede tener cada usuario, cada rol, porque esos roles, esos usuarios tienen distintos niveles de permiso, distintas vistas y accesos. Entonces, sí que, como te digo, sí que está muy pensado para que al final todo el flujo sea muy transversal, de tal suerte que, te pongo un ejemplo un poco anecdótico, ¿no? El módulo de limpieza, cuando hay, por ejemplo, se olvida alguien unas gafas, hay un módulo de objetos perdidos, ¿no? Que al final lo que hace es que, oye, si yo voy a recepción, llego al hotel, oye, que he perdido las gafas, voy al módulo de recepción y ellos ya directamente, si la persona que estaba haciendo la habitación lo ha metido en el sistema, podemos ver perfectamente que el objeto se encontró, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Entonces, está todo muy pensado para que los distintos departamentos tengan toda la información y, de hecho, cuando te metes en el sistema, lo primero que ves es un dashboard que al final te indica de cada departamento qué es lo esencial. O sea que básicamente es un poquito la agenda, ¿no? O el blog de notas que antiguamente tenían, bueno, que todavía me encuentro casos, ¿no? La gobernanta o en recepción, ¿no? El libro de turnos e incluso, ¿no? De comunicado, ¿no? De cada departamento con todo su equipo, ¿no? O incluso que lo puedan leer, pues bueno, pues otros departamentos para que, bueno, que se entienda la letra primero de nada, ¿no? Que eso está tapigrafiado y Claro. se quede almacenado, ¿no? De manera más Ahora, por ágil. ejemplo, en el tema de la limpieza, que ahora es tan importante, pues el planning puede estar configurado para que cuando entra una reserva, la persona que va a asignar la habitación lo tenga todo, lo que vea visible es todas las habitaciones que ya están limpias y revisadas, todas las que están pendientes, de tal manera que cuando haga esa asignación de la habitación, él tenga en tiempo real el estado de limpieza de todo el alojamiento para poder asignarlo correctamente. Genial, muy bien. Y a nivel de restaurante, ahora que, bueno, ya hace buen tiempo, la gente nos gusta irnos así de cervecitas, ir a tomarnos algo, ¿cómo lleva esa parte FNS, ¿no? De los TPV del restaurante o de bares? Pues el tema del punto de venta es al final consecuencia de nuestra propia historia. Como te decía, nosotros hemos ido haciendo desarrollos a medida que hemos ido viendo necesidades y siempre con ese espíritu de tratar de dar esa solución integral, ¿no? Entonces, el punto de venta está muy pensado, pues al final pues tiene una visualización, es táctil, se pueden precargar las recetas, de tal manera que lo que reduzca son los tiempos en donde el camarero o la persona que está tomando la nota pues tiene que interactuar y que todo eso sea más ágil. Entonces, bueno, pues se configuran todas las mesas. Esto está además conectado al PMS perfectamente. Es un módulo que se contrata aparte, pero está conectado con el PMS para todo lo que sería la administración. Permite hacer los cargos a la habitación. Y bueno, y una de las carencias que teníamos, que ahora estamos ya con la implementación práctica, era el comandero, el tema de las impresoras para mandar las comandas a cocina, era un tema que nos venían demandando y también en estos meses de confinamiento hemos aprovechado para ya darle el pistoletazo de salida, con lo cual completamos así también esta parte que teníamos pendiente. Genial. Bueno, pues con los comanderos ya se termina de cerrar, si bien se puede decir así, ¿no? Esa parte de TPVs, ¿no? Bueno, que tan necesarios son, ¿no? Y has comentado que, bueno, que este módulo, evidentemente, bueno, pues quizás no todos los restaurantes, no todos los hoteles tienen esos puntos de venta, ¿no? Quieren optar a una solución, pues bueno, tan interactiva o tan visual, ¿no? De cara a los camareros, como bien comentas, ¿no? Entonces, bueno, esa parte es un módulo bueno, lo pueden contratar extra. Y a nivel de otros módulos, no sé si a nivel de contabilidad o a nivel de, no sé, algún otro módulo de almacén o has comentado también recetas, no sé si... Sí, nosotros tenemos todo el módulo de bodega, o sea, se puede llevar todo lo que sería la bodega al inventario, Ajá. despachos entre bodegas cuando es una cadena, etcétera. Todo eso está integrado en el PMS. Ujú. Otro módulo también aparte es todo el tema de eventos y salones Ah, para centros de convenciones, hoteles que también alquilan salones y demás, con todos sus extra, con ujú, proyectores. Incluso, por ejemplo, tienen también la posibilidad de cargar cómo quieren disponer las mesas, ujú, bueno, configurar un poco el evento a medida y tener además toda la precarga de precios realizada para que sea muy fácil la cotización. Ese módulo también va aparte. ujú. Y bueno, esos son los principales que Perfecto. O tenemos. sea,
Que genial, básicamente, bueno, se hace un programa a nivel de PMS a medida, ¿no? En función de las funcionalidades que A ver, necesite el luego establecimiento. nosotros somos también, o sea, a ver, lo que buscamos es dar un servicio integral a lo que sería el negocio propiamente dicho. Luego, Mm, todo el tema de RP o contabilidad, pues mm, toda esa parte tenemos integraciones con software externo, mm, que lo que permite muchas veces es, pues eso, todo el intercambio de información que hay en el PMS para que puedan realizar toda la parte de contabilidad. Luego hay una particularidad especial en países de Latinoamérica, como son Chile y Perú, que es todo el tema de la facturación electrónica, que por su ajá, normativa de allí tienen que tener desarrollado y ahí también les damos soluciones, bien integrados con proveedores, ujú, bien con desarrollos propios. En el caso de Perú es el desarrollo es propio, estamos ujú, homologados por la SUNAT y lo hacemos así. Pero generalmente, o sea, lo que sería nosotros desarrollar el módulo de contabilidad con un desarrollo propio, ujú, no, porque no, al final no es el negocio propiamente hotelero y ujú. desviaríamos un montón de recursos a ese tema que no es nuestra especialidad. Sí, Lo que acabamos de hacer, por ejemplo, también, o como novedad, dentro de lo que comentas, es la integración de, o sea, estamos en constante integración de proveedores externos y una de las últimas que hemos completado en este periodo ha sido también la de Beyond Price, como ah, RMS, ¿vale? Para que al final también, pues, está totalmente integrado en el PMS y de tal manera que pueda aprovechar toda esa información que el ujú, PMS nutre. Aparte de lo que sería el repositorio de informes normal para ujú, aquellos alojamientos que tienen contratado Beyond Price, que el ujú. sistema esté perfectamente integrado. Bueno, pues esto es un salto cualitativo de estar en la Fórmula 1, ya te lo digo, porque eh, tener conexión con un RMS del nivel de Beyond Price, que es bueno, uno de los número uno desarrollo propio in-house en España, bueno, es digno de alabar, ¿no? Y bueno, pues no todos los PMS son capaces de integrarse con ello, con lo que, bueno, a nivel de generar ingresos, de poder hacer un análisis de datos bien y hacer esas proyecciones, pues bueno, la verdad que lo vais a notar y vuestros clientes os lo van a agradecer, por supuesto. Estamos muy contentos con esa integración también. Ujú, Además, la han hecho en muy poco tiempo, los equipos han trabajado muy bien y la ujú, integración se ha completado en un espacio de tiempo muy, muy corto ujú, y muy, muy contentos también por eso, porque digamos que la situación actual ujú, también pone mucho el foco en ese tipo de tecnología, con lo cual complementa muy bien con el core, que es tu PMS, ujú. pues Bien, estamos bien, muy... bien. Perfecto. Bueno, en cualquier caso, yo el tema de la contabilidad lo tengo claro, básicamente los PMS no suelen ser eso, porque bueno, como dices, no es el core, ¿no? Y bueno, pues simplemente es tener esa integración o esa posibilidad de descargar o conectarse con los programas habituales, especiales, construidos así de Contaplus o de los programas de contabilidad que cada uno utilice, ¿no? Pero bueno, eso sí que eh, suele quedar cubierto. Em, y a nivel de, bueno, de all-in-one, ¿no? PMS, motor, channel, eh, te voy a preguntar un poco lo que ya me están preguntando y yo lo tenía también en mente, que es un tema que, bueno, pues los revenues, bueno, vendemos, ¿no? Pero nos tenemos que asegurar de cobrar, ¿no? Para que, bueno, que conste en acta, ¿no? Y que surja el efecto deseado. El año pasado, con esto de la PSD2, ya nos dieron un poquito más de aire, ¿no? Hasta se presupone este año, ¿no? Y aquí, bueno, no sé si vuestro motor o a nivel de channel, cómo se ha desarrollado esto, ¿no? ¿Cómo lo tenéis? Sí, a ver, nosotros llevamos desde principio de año trabajando con varios proveedores, estamos con Ingénico, por ejemplo, hay varios proveedores con los que trabajamos un poco para adaptar el motor y también el PMS, porque la PSD2 tiene dos patas, por así decirlo. Por un lado está toda la parte de la autenticación en el momento del cobro, Ujú, ¿vale? De lo que sería asegurarse de que el cliente de alguna manera consiente en hacer el pago, y ujú, toda la parte de los datos de la tarjeta, que este tema es fundamental porque hoy por hoy el sector hotelero es muy particular. Estamos acostumbrados a almacenar datos de tarjeta para luego hacer cargos futuros, cargos en el mismo establecimiento hotelero, aunque el cliente se presente, o en el caso de los no-shows, si el cliente no se presenta, el poder utilizar ujú, los datos de la tarjeta a posteriori. Y la normativa alteraba o altera en buena medida esa manera de operar. Entonces, todo lo que es el PMS, ahora mismo estamos con el desarrollo para hacer toda la tokenización, es decir, transformar los datos de tarjeta en un token, en una especie de código ujú, encriptado y seguro, para que en el futuro, cuando el propietario tenga que hacer esos cobros, simplemente le dé a un botón en la ficha de la reserva y sin acceder a datos físicos de tarjeta pueda hacer esos cobros necesarios, por ejemplo en ujú, este caso del no-show,
Bueno, y el PMS en la parte, o sea, todavía no se ha finalizado ese desarrollo porque todavía hay una parte de las OTAs, de cómo conseguir esos consentimientos de hacer cargos futuros, que todavía está por despejar. Eso se ha quedado un poco en stand-by con todo el tema de la pandemia y esperamos que de aquí a final de año ya esté completamente desarrollado. Pero bueno, seguimos con el desarrollo en marcha y ya te digo, son las dos patas para garantizar al final todo el cumplimiento de no solo de la normativa, sino también del PCI, que era todo el tema de la seguridad. Perfecto, o sea que básicamente lo que depende de vosotros, que la parte del motor, eso sí que está asegurado el double check, ¿no? Que llamaban la verificación de que el cliente realmente autoriza el establecimiento ciertos cargos contra esa tarjeta con los importes previamente autorizados, ¿no? Que es un poco lo que la PSD2 nos exige. Que eso, claro, por vuestra parte, pues, bueno, pues depende de vosotros el tema del motor, bueno, es vuestro motor, eso ya tenéis claro, ¿no? Se meten un token, esos datos, porque que haya seguro o securizado, ¿no? La palabra. Que se encripte. Se encripte, voilà. Claro, y entonces, de hecho, también es una tranquilidad, ¿no? De cara a los clientes, de cara, bueno, al propietario, ¿no? O al director de hotel, de que esos datos, pues bueno, ya no corren riesgo de que se extravíen, se utilicen erróneamente, ¿no? Sino que, bueno, que cumplen la ley y se quedan más tranquilos, ¿no? Los hoteleros de que realmente, oye, que ellos no tienen ningún riesgo, ¿no? Contra esas tarjetas de lo que pueda pasar, ¿no? Entonces, No, bueno. y no solo eso, sino también todo el tema de tarjetas no válidas, toda esa parte es un entorno que precisamente el espíritu de la norma se entiende, es dar una cierta seguridad jurídica para todo eso que estaba un poco ahí en el aire. Vilo. Vale, vale. Entonces, bueno, vale, por vuestra parte, con vuestro motor lo tenéis cubierto. Por parte de las OTAs, claro, dependemos de las OTAs, ¿no? Pero bueno, en las que os han permitido habéis podido ir avanzando. Claro, ahora estamos otra vez recuperando un poco después de la pandemia las reuniones con los proveedores, los proveedores de pagos, para poder ver cómo queda resuelta esa parte de la ecuación, que esperamos tenerla de aquí a final de año, que es un poco como la asignatura pendiente que ha quedado suspendida por todo el tema de la pandemia y que esperamos que se recupere en estos meses que nos quedan. Genial. Vale, y bueno, de los 3 programas de All-in-One en los que más especializados estáis, antes hemos hablado un poquito del PMS, sobre todo del check-in online, de la comunicación interna y externa. Hemos comentado, bueno, esta parte del motor y nos quedaría la parte del channel. A nivel de channel, ¿qué es lo que destacarías o cómo funciona en vuestro caso? Bueno, el channel ahora mismo cobra gran protagonismo porque evidentemente menos demanda supone que hay que trabajar o está generando más conciencia de trabajar con más OTAs y tratar de maximizar el alcance y la visibilidad. Entonces, fundamentalmente, a ver, nosotros hemos trabajado aquí en 2 líneas. La primera ya estaba antes del COVID, que era todo el tema de tarifas maestras. El tema de las tarifas maestras, al final, si tú vas a ser más proactivo, vas a tener más políticas de cancelación y vas a tener más tipos de tarifas, lo ideal es que eso no se convierta en un árbol inmanejable, sino que puedas ir haciendo depender unas de otras. Entonces, eso ya lo teníamos de alguna manera habilitado. Y el nuevo desarrollo que hemos puesto en marcha en este tiempo de más ligado al COVID ha sido el tema de la automatización de reglas. Nosotros le damos el palabra en inglés, que es Dynamic Pricing, pero lo que nos permite es, observando ciertas condiciones que se den en el mercado, para uno o para todos los canales, para uno o para todos los tipos de habitación y para uno o todos los tipos de tarifa, el poder implementar una serie de reglas, por ejemplo, tanto a nivel de gestión de precios como a nivel de gestión de cupos o de disponibilidad. Imagínate que nosotros observamos que para una fecha concreta se han vendido muchas habitaciones en tan solo 2 días. Podríamos decirle al sistema que automáticamente me incremente el precio en uno o en todos mis canales de venta porque estoy viendo que algo está pasando en la demanda y que no me lo quiero perder. Entonces, ya no es solo estar pendiente de manera manual, sino que con unas simples reglas pueda ir de alguna manera manejando esos comportamientos de la demanda de una manera un poquito más automatizada. Lo mismo con los cupos. Por ejemplo, imagínate, tenemos alojamientos que venden una misma habitación, la pueden vender en una OTA redundada para que sea doble o triple, con la posibilidad de una cama supletoria. Entonces, si yo detecto que hay demasiada demanda en un periodo concreto, siempre podría aplicar un close rate, un cerrar el cupo, para una de las dos y evitarme tener un problema luego de overbooking, etcétera, ¿no? Con lo cual son como las 2 visiones, la parte del cupo y la parte de los precios,
y el establecer una serie de reglas que me ayuden a esa gestión con algunos automatismos. Luego el sistema te da como una consola de seguimiento, una especie de monitor que te dice, oye, pues sí se dieron estas condiciones y se activaron las reglas que has configurado para que puedas hacer un seguimiento de las O sea, que mismas. básicamente te puede dejar el piloto automático puesto, ¿no? En cuanto a las reglas que uno, pues, bueno, pues seguirías, ¿no? Actualizando para dejar, bueno, o bien en tu día a día, porque a lo mejor no tienes tiempo de revisarlo continuamente, o los fines de semana festivos, porque incluso a lo mejor, pues, bueno, pues pueda ser incluso tu estrategia, ¿no? De ir subiendo los precios en función de la ocupación que vayas cogiendo o, tal como decías, jugar con repartir los cupos, ¿no? Que a lo mejor de habitaciones superiores que no se te han vendido para reponer las inferiores, ¿no? Si así lo contemplas, ¿no? Porque a lo Claro. mejor dices... Eso, por ejemplo, o jugar también, maximizar, al final buscamos maximizar el revenue. Si yo sé que ya se me han vendido un montón de habitaciones de un tipo y que me quedan muy poquitas disponibles, puedo decir, estas sé que por el canal directo las voy a vender. Con lo Ajá, cual voy a cerrarlo aquí en este otro canal. O sea, puedo ir un poco jugando también, muy bien. aplicando esas reglas para intentar Ujú. pues, ajustar mi distribución a lo que más me convenga, ¿no? Ajá, ajá. Ah, vale, vale. Entonces, mira, este aquí sí que es una buena novedad el poder aplicar ya técnicas, ¿no? A este nivel de por canal de venta en función de la demanda, ¿no? Claro, claro. Eso yo creo que es... Genial. Muy bien, por cupo y por precio. Muy bien. A nivel de canal, bueno, te adelanto así una pregunta que seguramente luego no nos digan. Y es, bueno, cuando habéis desarrollado muchos programas, muchas integraciones, bueno, 15 años, bueno, pues os han ido muy bien, ¿no? Habéis avanzado una barbaridad, pero claro, a nivel de channels, pues la gente pues siempre tiene 2 o 3 en mente, ¿no? Y ve a lo mejor un listado enorme de canales de venta. Yo como revenue también digo una cosa, que no hace falta estar en 40.000 porque al final todas están conectadas unas con otras, ¿no? Y hay que estar en los que hace falta y tener controlada la distribución. Pero bueno, no sé, en vuestro caso, ¿contáis con bastante o cuáles son los principales con los que estáis trabajando? A ver, tenemos un montón de integraciones, o sea, la lista es amplia, está publicada en nuestra web, pero nuestra experiencia en la práctica es que efectivamente la gente es bastante razonable, o sea, lo normal tampoco es, venga, voy a estar en todas las otras. Y muchas veces se ha seguido esta estrategia y en la práctica luego, cuando ves el channel, al final la disponibilidad y la carga o la actualización está hecha en las otras en las que se quiere trabajar de manera más Activa. frecuente. A ver, obviamente estamos con Booking, estamos con Expedia, estamos con Airbnb, estamos en Latinoamérica, por ejemplo, es muy importante Despegar, Trip, o sea, tenemos una lista muy amplia bueno, Hotel Beds también me suena, ¿verdad? ¿Que estáis? también, sí, o sea, la lista, Ujú. eh, Vale, desde vale. Bookassist, Ujú. Distantis, bueno, hay un montón, o Vale. sea, podría ponerme pero vamos, la lista normalmente la tenemos actualizada en nuestra web Ujú. y además generalmente suele estar en continuo crecimiento, porque muchas veces también nos pasa que hay alojamientos que empiezan a trabajar con nosotros y que vienen trabajando con a lo mejor alguna OTA más pequeña, etcétera, y si no es complejo vamos ampliando esa lista y vamos incorporando nuevas. Pero bueno, Ujú. en la práctica ya te digo que al final Ujú. los que se repiten, los players que se repiten suelen ser los que todos conocemos, ¿no? Genial, genial, Macarena. Muy bien. Pues creo que más o menos hemos tocado los puntos principales. Si te parece, pasamos a la rueda de preguntas, ¿vale? Y por no Y, dejar un fleco, José, sí me gustaría decir, porque hemos dejado ahí un poquito hemos hablado del motor. ujú, Pero hay un tema que es muy interesante, que lo estamos, al final, también a colación del COVID le hemos dado un poquito más de énfasis y es en el canal directo. En ujú, todo lo que sería el canal directo, una cosa muy importante también es toda la información para poder hacer seguimiento de las conversiones. Entonces también hacemos una especie de embudo en el dashboard que nosotros implementamos, ujú, pues donde el alojamiento lo que puede ver ya no son solo las búsquedas, ujú, porque uno de los problemas que muchas veces tienen cuando empiezan a trabajar con web propia es, vale, no tengo tráfico. Bueno, pues uno de los problemas que tendremos que abordar es cómo genero ese tráfico, pues a través de redes sociales, de marketing de contenidos, etcétera. Pero otras veces el problema está en que no devuelves disponibilidad. O sea, a lo mejor es ujú, que tienes metida estancia mínima muy amplia, entonces tienes que ver también cuántas veces has devuelto disponibilidad, cuánta ujú, intención de pago ha habido, etcétera, un poco todo el funnel hasta ver el ratio real de conversión, de tal ujú, manera que lo puedes analizar luego con la información de las reservas que se han producido por canal de venta
y tener también una información muy completa de lo que es todo tu panorama de distribución para poder adoptar también decisiones. Por eso te digo, no es tanto mucha información, sino la información que vas a Ujú. necesitar para poder Sí. en la práctica tomar medidas. Genial. Bueno, pues esta opción que estás comentando sí que la he visto varias veces y la verdad que es de gran utilidad justamente por lo que dices. Muchas veces, de hecho, es un indicador de demanda, porque muchas veces a lo mejor no te entran, pero por lo que estás diciendo, has puesto un mínimo de noches muy alto o a lo mejor no tienes repuesto habitaciones en esa fecha, ¿no? O simplemente tiene muchas consultas, pero no acaba en la conversión, quizá porque a lo mejor te has pasado un precio. Entonces, bueno, eso sí que son indicadores de demanda, pues están haciendo consultas, pero finalmente no lo compran. Con lo que a nivel de revenue nos viene de maravilla, ¿no? El poder consultar esto y poder, bueno, hacer los ajustes y si así se requieren, ¿no? Sobre esto. Pero bueno, con un dashboard de un funnel de conversión, como bien dices, se mejora mucho y más cuando es para la venta directa que tan importante es. En relación con esto, bueno, me adelanto ya una pregunta que nos están diciendo. Bueno, habéis avanzado mucho en el motor, pero todo el mundo sabemos que los metabuscadores juegan un papel muy importante, porque es donde principalmente están buscando los clientes que no conocen un establecimiento o que bueno, no saben, quieren comparar precios, ¿no? De un establecimiento y van nuevamente a los metabuscadores. En vuestro caso, con el motor, ¿tendréis algún metabuscador con el que estéis integrado? Sí, a ver, nosotros ya antes de la pandemia estábamos integrados con las plataformas de Trivago y TripAdvisor y Ujú. en estos meses hemos acabado la integración también con Google Hotel Ads, de tal Ah, manera que esto también efectivamente es un punto importante porque, bueno, en un contexto donde al final la demanda es menor, te tienen que ver, ¿no? Y al final el invertir en publicidad y que esto te permita la conversión directa a través de tu página, que es un poco lo que facilita ahora Google, ujú, que integra de alguna manera Google AdWords, que es la parte de publicidad pagada, con el tema de poder cumplimentar la reserva directa en la página del hotel, ujú, pues claro, para el canal directo es esencial. Entonces, esta ujú. parte también la hemos terminado recientemente, eh, con lo cual, pues intentando también eso, darle énfasis al canal directo. Perfecto. Muy bien. Pues si te parece, comenzamos la rueda de preguntas. ¿Vale, Macarena? Muy bien. Bueno, por aquí Esther Vino nos comenta, hola Macarena, cuando se envía el fichero de viajeros a la policía, si hay un error, no permite hacer el envío. ¿Cómo evitar ese error? Si hay que pedir el DNI o pasaporte, siempre al cliente en el proceso de minimizar el contacto no se logra. Ay, espérate, este aquí es un poco, está redactado así un poquito. Cuando se envía el fichero de viajeros a la policía, si hay un error, no permite hacer el envío. ¿Cómo evitar ese error? A ver, si quieres voy por partes Sí. o lo hacemos del tirón. A ver, en lo que es el proceso de envío del fichero a la policía, generalmente el sistema lo que permite es descargar ese fichero, Ujú, conectar directamente con el acceso a la policía que tiene el alojamiento y efectivamente si hay algún error te devuelve te devuelve el error. Ahí las causas pueden ser muy variadas, desde que ujú, o sea, habría que analizar cada caso de forma concreta, porque esto es un ujú, proceso y puede haber múltiples temas. Ahí lo que invito a Esther Vino es ujú, saber pormenorizadamente cuál es la causa ujú. del fallo que se le ha producido a él, pues para intentar Ujú. valorar el problema concreto en este caso. Tiene que ver, Vale. yo le recomendaría que se ponga en contacto con atención con Ujú. nuestro departamento de soporte para analizar su causa concreta de lo que es. Vale, vale, perfecto. Luego, bueno, creo que esto aquí lo había escrito por Laura en lo que aparece cuando estábamos hablando justo de esto, o se nos ha adelantado, porque, bueno, sí que estaba preguntando sobre el check-in online y el automático. Pero bueno, el coste, pone coste, por ejemplo, para un hotel de 30 habitaciones, en el caso del producto del check-in online o el automático. Bueno, es que realmente, a ver, el check-in online, Ujú, como tal, nosotros hacemos un fee normalmente por número de habitaciones. Entonces, es verdad que como tenemos diferente tarifa en función de si el alojamiento ha comprado solo un módulo o tiene un poco todo el all-in-one, ujú, puede ser que la propuesta salga mejor si el alojamiento tiene todas las plataformas contratadas, obviamente por un tema de fidelización, ¿no? En el ujú. caso del check-in online, como te digo, lo normal, la tarifa estándar es 1 euro por habitación, ¿vale? En el caso de un alojamiento de 30 habitaciones, estaríamos hablando de 30 euros por todo el alojamiento al mes, ¿vale? Son cuotas.
Esto, tras hacer un análisis de mercado, es bastante más económico que la media de las aplicaciones con las que muchas de las cuales tenemos integración con ellas y, bueno, sabemos que las tarifas son superiores porque además van por módulos en función de si contratas la firma, si contratas la gestión documental, etcétera. Entonces eso suele llevar otro tipo de baremado que va en función de lo que esperes del número de check-in que previsiblemente puedas hacer. Suele ser como se suelen tarificar, con lo cual el nuestro es más económico. Respecto del tema del check-in automático, ahí realmente lo que habría que valorar para hacer el presupuesto completo es con qué proveedor estaría integrado todo el tema de la segunda pata, es decir, de puertas, kioscos. ¿Por qué? Porque si el proveedor no estuviera integrado y lo que estuviéramos valorando es hacerle la integración a medida, es decir, desarrollo técnico, pues hay que hacer esa valoración de lo que sería el desarrollo en horas. Si estábamos hablando de un proveedor con el que ya estamos trabajando, suele ser un suplemento en cuota que será a lo mejor unos 15 euros, depende un poco de si son puertas, si es kiosco, pero suele rondar por ahí. Vale, vale, genial. Sí, esto ya, claro, son peculiaridades, casos concretos que, bueno, que... Yo en este sentido invito a los espectadores a que nos soliciten primero la demo, que es la mejor manera de verlo, porque ya vamos poniendo los ejemplos concretos de cada alojamiento y analizamos su casuística y luego ya valoramos el presupuesto ya mucho más a medida. Muy bien. Luego nos comenta también qué empresa nos sugieres para generar el código QR. A ver, nosotros ahora mismo en el check-in online, digamos que lo tenemos integrado con un proveedor, entonces viene por defecto, eso no va por decirlo aparte. La mayoría de las aplicaciones de check-in que yo conozco, hay muchísimas, porque además en esta etapa han proliferado un montón de ellas, también lo suelen facilitar, con lo cual es algo que suele venir con la propia aplicación. Sí, bueno, de hecho, de una forma sencilla, si ponéis en Google, por ejemplo, generador de QR, hay muchos que son gratuitos, vamos, que es lo que están utilizando los restaurantes hoy por hoy, ¿no? Los bares, que bueno, tú te subes un archivo a Drive o Dropbox o lo que sea, ¿no? Y esa URL es la que pones en estas máquinas, ¿no? O en estas direcciones de generador QR, básicamente, y bueno, y esto que te convierte. Entonces, bueno, todo esto de aquí hay muchísimo, ¿no? Y la mayoría son gratuitos, ¿no? Para hacerlo una estática. Otra cosa es de que queramos crear con una mismo QR que te cambie el contenido en función de cuándo actualices eso. Pero en el caso de que sea algo estático, ¿no? Como las cartas de los bares y restaurantes, que siempre son las mismas, mucha gente, bueno, no ha tenido que pagar nada, simplemente te pone, por ejemplo, yo miro ahora qrcode.es, pones ahí el enlace, le das a generar el código y ya lo tienes. O sea que no... Sí. Sí, pero bueno, es verdad que, a ver, nosotros lo que vemos en el PMS suelen ser herramientas que realmente su función es hacer el check-in online y un extra es el tema este del QR para poder hacer lo que es la firma desde tu propio móvil. Otra Claro. cosa, hablando de las cartas de los restaurantes, una cosa que nos están pidiendo muchos alojamientos es el tenerlo también disponible en las webs. Estamos haciendo mucha adaptación para que al final también ya no haya ni que descargarse, sino que simplemente desde la web puedas ir viendo un poco todo lo que sería la carta o menú de Exactamente, restaurante. claro. Lo que vosotros tenéis son los códigos QR automatizados que se van generando continuamente a medida que... Porque es un nuevo código QR, pues una nueva información. Es un QR, digamos, individualizado para cada check-in concreto, de tal manera que con ese QR tú, por un lado, puedas hacer toda la parte de tu registro de datos y luego la firma. La firma desde tu propio móvil, que lo puedas hacer con el dedo, ¿no? Yo firmo directamente porque tengo el código QR que me lo escanea. Vale, perfecto. Luego por aquí, vale, sí, también nos pregunta cuándo estará validado el motor de FNS para Google Ads. Será para Google Hotel Ads, entiendo, y el coste de la opción. A ver, como te digo, la integración ya se ha completado y ahora mismo está ya en algunos alojamientos en beta, ¿vale? Vale. Y luego, como todo, nosotros prácticamente a ver, cuando hacemos las integraciones, generalmente lo que hacemos es establecer un suplemento y suele depender del tamaño del alojamiento. Entonces, eso lo que hacemos es un presupuesto. Normalmente para hacer ese presupuesto solo necesitamos el número de habitaciones y generalmente con eso ya damos una tarifa. Perfecto. Aquí, bueno, sí que hay que aclarar dos cosas. Una cosa es que el motor tenga integración con Google,
y otra cosa es, y por eso te cobra un servicio, por ese desarrollo, evidentemente, y otra cosa es lo que Google te va a cobrar por ese coste de adquisición, es decir, por esa comisión que tú como hotelero vas a fijar para pagar en función de la fecha de estancia o de la fecha de compra. Y eso Efectivamente. es lo que el hotelero define. Claro, para que tú puedas, o sea, cuando tú inviertes un presupuesto en Google AdWords, en publicar anuncios en la plataforma de Google, para que Google pueda mostrar tu alojamiento y dar la conexión a reserva directa, los desarrolladores del motor han tenido que trabajar en todas las especificaciones técnicas que pide Google para poder mostrar todo eso y que efectivamente en la práctica eso se produzca. Obviamente, lo que es la parte de la publicidad pagada, que suele ir, como bien dices, José, por coste de adquisición, eso ya es un presupuesto de publicidad o de marketing del propio alojamiento. Exacto, sí. Entonces, bueno, ya queda claro que también porque hay veces que da mucho error a confusión, ¿no? Una cosa es lo que hemos visto de siempre, que son las líneas que aparecen al principio en horizontal, donde, bueno, aparece normalmente Booking, TripAdvisor, y eso es Google AdWords, simplemente, con banners en Shopping y demás. Y otra cosa es Google Hotel Ads, creo que aparece a mano derecha, debajo del Street View, del Google My Business, y ahí es donde aparecen, según las fechas de consulta, pues bueno, diferentes agencias y puede aparecer nuestro motor de reservas. Y ahí es donde FNS ha tenido que desarrollar, invertir en una integración para que lo mismo que Booking aparece ahí y te devuelve precios para esa fecha que tú consultas, FNS también aparezca. Y ahí está, y eso es Google Hotel Ads. Entonces, bueno, ahí está ese coste que FNS ha invertido y luego lo que para aparecer más o menos veces o más o menos arriba, tú como hotelero vas a tener que decidir cuánto te quieres gastar. Y eso es el coste por adquisición que decimos, que es coste porque el cliente finalmente, bueno, que el cliente reserve o no reserve. Y se tradujo a un porcentaje sobre el importe total de la reserva. Entonces, bueno, son dos cosas distintas, pero es el metabuscador de Google, básicamente, donde apareces en paralelo contra las agencias. Muy bien. Luego tenemos en la parte de preguntas que nos está comentando Andrés Inostroza. Hola, yo trabajo con FNS, PMS, con FNS, la parte del PMS, y me pongo en contacto con ustedes para generar el check-in online. Bueno, ¿cómo se pone? Bueno, es de Chile este señor y quería saber, bueno, pues cómo ponerse en contacto con ustedes, vamos. Ah, pues nada, perfecto. No sé si tenemos los datos, pero o bien por ahí, o si no, yo le invito también a que nos escriba un email a Vale, sales@fnsrooms.com y le explicamos cómo va todo el proceso de configuración y en función vale, de su alojamiento, pues ya se lo habilitamos. perfecto. Vale, yo ya se lo he contestado por aquí también. Luego, gracias, ya está, qué rápido este hombre. Eh, Luego, bueno, para conexión del channel, ¿cómo serían las reservas de las OTAs? Bueno, sí, aquí me dice, a ver, me refiero, llega una reserva de Booking, ¿cómo puedo solicitar que llegue al channel todos los datos de los clientes para no tener que solicitarlos a la llegada? Te Eh, repito, vale, pone, cuando llega una reserva de Booking, ¿cómo puedo solicitar que llegue al channel todos los datos del cliente para no tenerlo que solicitar en el check-in mismo, ¿no? En la llegada. Claro, bueno, ahí dependemos mucho porque cada OTA Ujú. facilita una información de los distintos huéspedes. Entonces, en el channel entra, digamos, la información que las OTAs van facilitando. Por eso es muy importante tener de alguna manera almacenado todos los datos del correo electrónico y demás para poder hacer el envío. Pero realmente en el proceso, o sea, nosotros en lo que sería la información que las OTAs tanto la que ellas, o sea, al final el channel manager lo que envía son datos de disponibilidad, cupos y precios y te devuelve la reserva y la reserva que entra de Booking directamente se carga de manera automática en nuestro PMS, en la ficha de la reserva, nosotros no tenemos que meter nada de forma manual. Pero claro, los datos que viajan son los que nos está facilitando la OTA en concreto. Entonces ahí realmente cada OTA facilita una información concreta que no tiene por qué ser en todas la Ujú. misma. Bien, yo creo a lo mejor, por lo que estoy interpretando, que quizás se refiere, pensando en el check-in online,
que tenemos que pedirle información del DNI o incluso también rellenar la ficha de policía, si, por ejemplo, con el mail que Booking encripta, ¿no? o se genera para esos clientes, si hay alguna manera, ¿no? de poderle contactar al cliente, ¿no? con este mail encriptado para hacer el check-in online. Pues eso tendría que mirarlo porque es una Vale. cosa un poco particular, pero bueno, Vale. si luego me pasas la persona que lo ha hecho, hacemos la consulta y lo contestamos Vale, para que lo sepa. perfecto, sí. Es complicado a veces porque, bueno, como repito, son mails encriptados, ¿no? Que no siempre, que desaparecen con el tiempo, ¿no? Porque se generan un mail, o sea, Booking genera un nuevo mail cuando se entra a una reserva y si entráramos como cliente a hacer otra nueva reserva, el mail que se nos genera es distinto. Por lo tanto, bueno, aunque pudiéramos acceder a él, bueno, pues es como lo de las tarjetas virtuales, ¿no? Que tienen una caducidad. Sí, o sea, a ver, una vez que ya se ha producido la reserva y que nosotros tenemos contacto con el cliente, sí que ya lo lógico, nosotros tenemos el repositorio que comentábamos antes, una base de datos, donde, a ver, yo creo que en este contexto, y para eso sacamos, por ejemplo, una de las cosas que no ha dado tiempo a comentar en el webinar, ¿no? Pero ahora mismo nuestras páginas web, lo siguiente es una renovación de los blogs. Hay que hacer marketing de contenidos y hay que tener datos de clientes y hay que tener una base de datos. Yo creo que ahora ya en este tiempo nadie duda de eso. Entonces, para mí es un cambio de paradigma. O sea, el alojamiento lo primero que tiene que hacer con el cliente es siempre guardar ese correo electrónico y para eso el PMS evidentemente guarda toda esa información y el correo es esencial en todo este proceso. Entonces, ahí una vez que ya lo tenemos queda almacenado y queda para siempre porque además si se produjera una nueva reserva, el maestro de datos de ese cliente ya tiene esos datos y los recupera, ¿vale? De alguna manera se han quedado ya almacenados. La cuestión, que es, entiendo, por donde iba la pregunta, es en el momento inicial en el que entra la reserva por el channel. Exacto, sí. Es siempre la barrera que nos ponen las OTAs, ¿no? Que no... Porque evidentemente las OTAs viven 100% de la comisión y claro, pues ellos que invierten mucho en, bueno, en publicidad online y en todos sus procesos, pues bueno, quieren salvaguardar, ¿no? Que no les quiten los clientes, ¿no? Por lo menos en esa venta, ¿no? La segunda ya, depende cómo trabajemos nosotros los datos, bueno, pues podemos conseguir que el cliente repita de forma directa, pero durante siempre van a poner trabas justamente por eso, ¿no? Que no quieren que nos lo saltemos, ¿no? Y que toda la inversión que ellos han hecho, pues no se queden sin tenerla. A ver, todo este proceso, que es un poco técnico, evidentemente, por ejemplo, todos los alojamientos que tenemos que tienen automatizado todo el proceso de entrada, al final esas comunicaciones con el cliente para que pueda entrar y tenga su código de acceso y llegue hasta su habitación se producen. Entonces, la cuestión es que efectivamente cómo se trata ese documento que está encriptado para poder hacerlo. Vale. Luego aquí Miguel Han nos pregunta, más o menos, ¿cuántos hoteles tienen implantado el sistema de CNS? Pues mira, nosotros, como os decía en el comienzo, estamos presentes en España, en Chile y en Perú de forma presencial, o sea, con punto de venta local. Y luego tenemos algunos clientes también por México y por Argentina. Más o menos en global tendremos aproximadamente, tenemos algo más de 1000. Las cifras pueden variar un poco en función de, porque muchas veces tienen contratados un módulo, 2 módulos o 3 módulos, pero tendríamos unas 1000 cuentas activas en la actualidad. Buah, 1000 cuentas, madre mía, pues sí que estáis, estáis en todos los sitios entonces. 15 años, pues ya son 15 años. Genial, genial, bueno, una buena proyección. Luego tenemos otra pregunta de Héctor Adaro, que dice, cuando haces el check-in, solamente se ingresa una sola persona. Es decir, evidentemente, bueno, pues si vamos a ir 2 personas, pues solamente pone el nombre una persona, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, y solamente meto los datos una persona cuando hemos hecho la reserva 2. ¿Qué ocurre con las segundas personas o terceras, ¿no? A la hora de recoger los datos? ¿Cómo se Eh, pueden...? la herramienta te deja dos cosas. La primera es añadir un huésped, es decir, yo ya completo mi check-in, envío mis datos y la siguiente pantalla me dice añadir otro huésped, de tal manera que si, por ejemplo, es un matrimonio y lo hacen los dos desde el mismo móvil, pues lo hacen en el mismo acto, por así decirlo.
o compartir ese check-in, ¿vale? Porque a lo mejor no estamos en el mismo sitio o la otra persona no está conmigo. Entonces, generalmente eso se puede cumplimentar para todos los huéspedes que hubiera, ¿vale? Y Vale. nuestra consola de seguimiento y de control del proceso, además, nos va a decir en todo momento si la reserva es para más de una persona y en qué estado estaría, porque puede ser que yo, que soy la titular de la reserva, haya completado todo y mi monitor salga todo con tics verdes, pero a lo mejor mi pareja o la persona que me acompaña que va a estar conmigo en el momento de la estancia no haya rellenado nada. Entonces, eso el alojamiento lo puede ver en el estado de check-in en todo momento. Genial. Vale. Sí, porque aquí comentaba que, bueno, ya nos ha respondido, ¿no? Pero decía, es necesario ingresar o escribir en el programa el carrito de compra que, que no está en estos momentos para otro. O sea, como que si haría falta esa segunda o tercera persona meter los datos dentro de algún carrito de compra. No, porque, a ver, lo primero que se produce es la reserva a través del canal que sea. En este caso estamos pensando, entiendo, por lo del carrito de la compra, en el motor en reserva directa a través de la página web del alojamiento. Normalmente el check-in online se produce en un momento posterior, que puede ser desde la fecha de la reserva inmediatamente o 5 minutos antes. Te quiero decir que, como comentábamos antes, a través de las plantillas incluso yo puedo intentar hacer impactos sucesivos tratando de que la persona me conteste o me rellene los datos pues eso, una semana antes, un día antes, cuando sea. Entonces eso suele ser posterior, con lo cual es independiente el proceso de reserva como tal, de formalización, con el proceso de check-in, que ya es posterior. El proceso de reserva va como toda la vida pues con ingresando los datos del titular y luego ya se añadiría al huésped. No es necesario complementarlo. Vale. Luego me están preguntando por aquí, bueno, ¿cómo funciona y qué utilidad tiene la integración de Beyond Price en FNS? Tiene, bueno, a nivel de integración, que nos expliques un poquito más qué nos aporta FNS, ¿no? O qué, bueno, qué aporta Beyond Price con FNS, ¿no? Y ambas. Y luego, Claro. bueno, si hay un coste de Dynamic Pricing, si está todo integrado en FNS o, bueno, cómo se tarifica, ¿no? Si hay que contratar los dos servicios o cómo... No, a ver, normalmente Dynamic Pricing es una funcionalidad que incluye el menú del Channel Manager. Nuestro Channel Manager tiene dos modalidades. Una cuota más económica con las funcionalidades básicas, que es el que llamamos el Channel Manager Lite o el básico, que es más económico y que no incluye el Dynamic Pricing, pero luego tiene, digamos, el Channel Manager Premium, pues ya con tarifas maestras, con todo el tema de Dynamic Pricing y alguna funcionalidad adicional que entra dentro de ese paquete premium. Entonces, el alojamiento cuando contrata al Channel Manager puede elegir las dos modalidades según lo que necesites. Si un alojamiento que quiera contar con Dynamic Pricing, contrataría la modalidad premium y lo tendría como una funcionalidad más de su plan. Vale. ¿Vale? Perdona, no te he contestado, como era una pregunta también con varios componentes. La parte de Beyond Price, a ver, Beyond Price, digamos que es un sistema que se contrata aparte, ¿vale? Beyond Price es lo que se llama, o sea, un RMS, al final, sobre todo es para el tema de revenue, ahí sabes mucho más tú, José, que yo, pero al final las funcionalidades que te da un RMS son diferentes, te permite pues, tener un análisis profundo de la demanda y un montón de información para una gestión de precios muy profesionalizada. Entonces, en ese sentido, a ver, ellos se nutren de las herramientas, digamos, de la información del PMS. El PMS tiene información, series históricas, un montón de cosas que le ha ido pasando al alojamiento, y el RMS, junto con los datos de demanda que tiene globales, lo que te permite es pues, un price shopper, es decir, ya digamos que una información muy vinculada a hacer una gestión de los precios pues mucho más en profundidad. Nosotros en nuestro PMS damos informes pues de eso, pues de ventas por canal, de ventas por tarifa, del pick-up o, digamos la velocidad con la que se producen las reservas, pero una cosa ya mucho más de consulta, no es tan dinámica. Sí, genial. Básicamente, yo aquí les contestaría que, bueno, o sea, Beyond Price lo que viene a decir, o un RMS, lo que hace es sugerirte cuál es el precio óptimo a publicar en cada momento para cada tipo de cliente y habitación. Entonces, bueno, los precios se fijan en función de la demanda, pero, bueno, en función de la demanda, Beyond Price, si no cogiera datos del PMS, solamente tendría en cuenta los precios de la competencia, tendría en cuenta pues, la calidad percibida
y transmitida, que es uno de los factores que Beyond Price también está contemplando también los eventos que Beyond Price está detectando que en un destino pueden animar o pueden desplazar la demanda, está contemplando la climatología y, bueno, otros factores que el cliente pueda tener fuera de lo que es la ocupación del hotel. Y cuando ya se conecta con el PMS es cuando está viendo realmente la demanda de ese hotel. Entonces, por un lado, el poderse conectar al PMS es clave para ver realmente de toda la demanda del destino que hay y lo que el cliente está viendo en cuanto al precio de la competencia, cuál es el mejor precio para tu hotel en concreto, no para el destino, ¿no? Porque no sí que hay mucha gente que puede decir, bueno, pues yo cambio precios en función de los precios de la competencia, independientemente de mi ocupación. Bueno, bien, pero bueno, como se dice en los hoteles, ¿no? Habitación no vendida es habitación perdida. Y los revenues necesitamos vender todos los días al mayor precio posible. Por lo tanto, Beyond Price necesita sí o sí los históricos de venta del PMS, que es donde se registran los datos de todos los canales de venta. Y ahí es donde la máquina va aprendiendo poco a poco para que las nuevas propuestas de precios a futuro tengan un mayor grado de acierto, ¿vale? Entonces, una cosa es, por ejemplo, estas reglas de negocio que Macarena antes nos comentaba para cambiar los precios de forma dinámica en función, bueno, pues de la ocupación que vas registrando, ¿no? Y hacer esas técnicas de yield, que está genial, ¿no? Y otra cosa es el poder decir, bueno, vale, ahora voy a contrastar también los precios de la competencia y voy a contrastar también mi calidad, mi reputación online contra los otros y voy a trabajar esa parte de Business Intelligence, ¿no? Porque tienen ahí, pues bueno, pues un programa de inteligencia artificial que es lo que los RMS, bueno, pues necesitan coger muchos datos de diferentes fuentes de información y el crucial o uno de los más importantes son los datos de tu establecimiento y por eso la conexión tan importante con los PMS. Por lo tanto, bueno, el que hoy por hoy FNS pueda ofrecer a sus clientes el poder disponer de un RMS de la categoría de Beyond Price que tiene una relación calidad-precio espectacular y además Made in Spain, pues bueno, pues tiene un valor incalculable, ¿no? Con lo que, bueno, la conexión es esta, pero básicamente lo que se cobra es por esa integración, por el poder conectar los dos sistemas y que viajen los datos de una forma estructurada para que luego Beyond Price pueda hacer su trabajo de recomendación de precios, básicamente. Claro, y todo al final, de alguna manera, los software tienen como APIs que lo que hacen nuestros técnicos de los dos lados es que se hablen entre ellas y que en el tiempo todo eso se mantenga. Pero efectivamente, José, gracias porque lo has explicado mucho mejor. Bien, bien. Bueno, cada uno nuestra especialidad. Bien. Y bueno, ya aquí la última pregunta, porque bueno, estamos teniendo más, más expectación de lo que había calculado en tiempo. Me pregunta Héctor Adaro, tenemos valores como no reembolsables. En mi caso, yo no tengo problemas en poder cobrar la tarjeta de crédito sin la presencia del plástico, pero hay hoteles que no tienen ese sistema. La única forma sería agregar un carrito de compra, pero FNS no lo tiene. Pregunta, pregunta cuándo se podrán agregar. Pero carrito de compra, o sea, no entiendo muy bien la pregunta, porque el carrito de la compra, a ver, yo por carrito de la compra entiendo lo que sería el e-commerce, que al final es el motor, el Booking Engine, que es el formulario de generación de reservas. Vale, ya lo entiendo, no. Aquí lo que se viene a referir es la tarjeta virtual, porque carrito de compra es el motor de reservas o bien luego, después de haber reservado lo que es la habitación, salta lo que es el carrito para agregar otros valores, ¿no? Otros productos complementarios, ¿vale? Eso es lo que normalmente el concepto de carrito, ¿no? Bueno, vas agregando al carrito para acabar la compra. Pero aquí la cuestión que está planteando es que, y lo dice sobre todo, que tienen valores no reembolsables, ¿no? Que es su caso. A ver, poder cobrar la tarjeta de crédito sin la presencia del plástico.
Tarjetas en plástico, pero hay hoteles que no tienen sistema. La única forma sería crear un carrito de compra. Vale, no sé si se refiere a la pasarela de pago con el banco para que cobren directamente o que en el datáfono que los hoteles tienen, el datáfono que los hoteles tienen para cobrar en su banco, puedan hacer esa validación de reserva, ¿no? Esa validación de la tarjeta para comprobar que la tarjeta funciona. A ver, bueno, por partes. En principio, el Uh-huh. tema de no tener que utilizar el plástico, es decir, el poder introducir los datos de la tarjeta y hacer el cobro, eso es algo que sí que se puede hacer. Habría que ver un poco el caso del que estamos hablando. Uh-huh. Todo el tema de los cobros automáticos, quedaría todo el tema de la tokenización y el poder hacer los cobros de forma automática a través del PMS con toda la nueva PSD2 queda resuelto, con lo cual ahí se van a poder hacer, pues eso, sin necesidad de almacenar ni tarjetas ni de ningún tipo, simplemente le darás a un botón, se recupera el token y directamente se hace ese cobro. Uh-huh. Y bueno, en principio esa es la manera en la que nosotros solucionaríamos este problema. Otra vez, si el tema es distinto y por lo que sea no lo estamos sabiendo ahora encuadrar dentro de lo que es la problemática concreta que tiene, pues también le invito a que contacte con ese correo y lo analizamos en ese caso porque no sé muy Sí. bien. Yo creo que básicamente es esto que estás diciendo, de lo del el pago tokenizado, porque está comentando esto de pagar con tarjeta de crédito sin la presencia de dar físicamente la tarjeta física, ¿no? El plástico. Con Sí, lo que, eso, vamos. eso efectivamente sería con todo, perdona un momento, que como estamos tardando más, tengo a mi pequeña aquí diciéndome un segundo. Uh-huh. Sí. Perdón, perdón, que estaba avisando de mis hijos de que se van a la piscina. Bien, bien, Eh, sí, la verdad que. lo que os decía, sí, que efectivamente con el sistema de token al final la idea es que habrá un link que directamente se pueda hacer todo ese cobro automatizado. Y nada, hoy por hoy efectivamente se introducen los datos en el TPV y se hace de esa manera. Vale, perfecto. Muy bien, pues creo que hemos contestado a las grandes preguntas, que bueno, aquí tanto en la parte de preguntas como en la parte del chat también. Algunas no las he leído ya porque bueno, en la grabación que estamos haciendo han quedado resueltas y algunas de ellas las han preguntado antes de haberlo explicado, con lo que bueno. Pero sí que, bueno, podéis recordar lo que es la página web de Macarena y el contacto. Si te parece, Maca, nos recuerdas un poquito Sí, a tu vía ver, de contacto. la página web es www.fnsrooms.com, donde ahí podéis encontrar información genérica, pero si lo que queréis es un contacto más ad hoc o una consulta concreta que se nos haya quedado en el tintero, os invito a escribir a salessales@fnsrooms.com o a mi correo que es mfedriani@fnsrooms.com. Ahí tanto hacer una demo y enseñaros ya de una manera más concreta todo lo que es el check-in online o cualquiera de los temas que hemos tratado hoy, pues nada, sin ningún compromiso, encantados, quedamos a vuestra disposición. Perfecto. Vale, pues ya los he pasado también por el chat para los que estén también así de activos y proactivos, ¿no? Con todo este mundo tan interesante. Y bueno, pues Macarena, sí, la verdad que hemos tenido más interacción de lo habitual, ¿no? En este tipo de eventos con lo que, bueno, es un buen síntoma esto. Se ha gustado mucho. Yo estoy encantado de haber podido charlar contigo también y que nos digas todas las novedades que afortunadamente son muy buenas. Sí, un placer y además se me ha pasado volando. Sí, sí, no, ya te digo, ya está. Tus hijas también, o sea que está muy bien. Perfecto. Y bueno, pues nada, si te quieres despedir y luego ya cierro yo también el evento. Pues nada, no, dar las gracias a todo el mundo. Yo creo que este es una época de cambio y todo cambio pues genera las agujetas de tener que adaptarse, pero por otro lado muchas oportunidades y por lo tanto la tecnología aquí se puede postular como un gran aliado, que es un poco la vocación que tenemos nosotros desde FNS Rooms. Y por lo tanto no puedo más que daros las gracias precisamente por mostrar ese interés con vuestra asistencia hoy e invitaros a seguir profundizando en todos estos temas y gracias a ti, José, evidentemente, por generar este nexo de unión y este foco de interés, que sería imposible, claro. Genial, genial, Macarena. Yo también me alegro de haber tenido esta charla porque, bueno, utilizamos vuestros sistemas también en varios establecimientos y
y la verdad que, bueno, por la operativa muchas veces pues no podemos llegar a hacer este refresh, ¿no? Que ahora, bueno, en esta época de confinamiento también nos ha venido, ¿no? Y bueno, me he quedado gratamente sorprendido por todos los avances que habéis tenido, ¿no? Y bueno, aunque todos los años en Fitur, pues bueno, estamos viendo de que cada año tenéis un stand más grande y bueno, y eso es síntoma de que, oye, sois una empresa potente, referente, que habéis cruzado el charco, ¿no? Estáis en grandes países también y bueno, y la más de 1000 hoteles que han confiado en vosotros y siguen ahí, pues bueno, pues es una garantía, ¿no? Que hoy por hoy, pues bueno, es de agradecer en unos programas tan importantes, ¿no? Para la empresa. Con lo que, bueno, te agradezco tu asistencia, tu tiempo también en compartir esto. Y bueno, y cómo no, a todos los espectadores, ¿no? Que esta tarde han reservado, bueno, esta horita y media, ¿no? Para compartir con nosotros sus inquietudes. Y bueno, lo dicho, tenéis el contacto de Macarena ahí en el chat, FNS, tenéis el mío también, de bizhotels.com. Mi nombre es José Navarro, soy el CEO. También, bueno, llevamos solamente 10 años como consultora, pero bueno, también Aquí aquí son unos cuantos. son unos cuantos, sí, sí. Arrancamos también post-crisis y, bueno, en épocas malas hemos salido adelante y bueno, creciendo. Ya tenemos más de 25 hoteles que han externalizado el revenue con nosotros, tanto hoteles como apartamentos, hoteles urbanos, vacacionales, rurales, complejitos incluso pequeños, también de 6 apartamentos, que, bueno, que muchas veces por la operativa, pues el propietario a lo mejor tiene otros negocios y no le puede dedicar el tiempo que quisiera, ¿no? Y bueno, pues poquito a poco hemos ido avanzando bastante y básicamente, bueno, al ser hotelero de toda la vida, que bueno, ya en esto llevo 25 años y bueno, al venir también de cadenas referentes como Meliá, Barceló, Riu, pues bueno, pues esa empatización o el ser hotelero y poder hablar de hotelero, como pasa también en el caso de CNS, pues la verdad que se agradece mucho, ¿no? Con lo que, bueno, sin más dilación, os agradezco esta tarde, este ratito tan agradable que hemos pasado. Y bueno, pues quedamos a vuestra disposición para cualquier consulta futura, sin ningún compromiso que queráis hacernos. Lo que es el vídeo lo colgaremos en nuestro canal de YouTube y os pasaremos un mail para avisaros de que esto ya ha sido colgado. Si no, dentro de bueno, nuestro canal de YouTube de Bizhotels o si no también en el apartado de BitHotels, en parte de formación, tenemos una parte de webinars, donde durante estos últimos 3 meses hemos hecho pues, diferentes ponencias, hablando de revenue, de ventas directas, de empresas tecnológicas, de CRMs hoteleros, con empresas también muy potentes como SFNS Rooms, que os invito pues, bueno, también a ver en el momento que queráis. Y para el próximo 8 de junio sí que os adelanto que vamos a hablar también sobre cómo potenciar las ventas directas, sobre página web. Hablaremos con un ingeniero informático que se llama Lluís Martí, que nos va a dar pues, bueno, pues unas pinceladas, unos tips sobre cómo mejorar bueno, nuestra presencia online, ¿no? A grandes rasgos, con lo que bueno, os invito a seguirnos, ¿no? Y por lo menos bueno, pues poder alimentaros de esta información que muchas veces pues bueno, cuesta, ¿no? Sintetizar, ¿no? Ir tan al grano como intentamos hacer. Así que bueno, sin más dilación, muchas gracias a todos y os esperamos en el próximo evento. Que Muchas tengáis muy gracias. buena tarde. Chao. Igualmente, buenas tardes.